Las historias que están a punto de escuchar vienen de lo más profundo del océano, de gargantas secas por la sal y el miedo. Prepárense para navegar por las aguas turbulentas de lo sobrenatural, donde las leyendas de antes se mezclan con la realidad y el rugido del viento se confunde con los susurros de criaturas que no se pueden nombrar. Imagínense esto, el sol bajando sobre un mar tranquilo, un espejismo dorado hasta donde llega la vista. El cielo se tiñe de colores cálidos, y el agua refleja esa serenidad, creando una atmósfera casi mágica. Es el tipo de tarde que invita a la reflexión y a la paz interior. Don Ramón, un viejo marinero con mucha experiencia, estaba solo en su barquito, revisando las redes. Había pasado toda su vida en el mar, y conocía cada ola, cada brisa, cada sonido. Para él, el océano era su hogar, su refugio y su lugar de trabajo. De repente, sintió un golpe fuerte, como si algo gigante hubiera chocado contra el barco. El impacto fue tan inesperado que casi pierde el equilibrio. El barco se sacudió violentamente, y don Ramón tuvo que agarrarse con fuerza para no caer. Don Ramón se levantó de un salto con el corazón a mil. La sorpresa y el miedo se apoderaron de él en un instante. ¿Qué podría haber causado un impacto tan fuerte en un mar tan tranquilo? Miró para todos lados, pero no vio nada. El horizonte estaba despejado y el mar seguía en calma. No había señales de tormenta ni de otros barcos cerca. Todo parecía normal, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. El mar estaba tranquilo, el sol pintaba el cielo de naranja y morado. Pero entonces, la vio. Una sombra que no debería estar allí. Una presencia inquietante en medio de tanta belleza. Una sombra enorme se movía debajo del agua, una mancha oscura que tapaba la luz del sol. Era como si una criatura gigantesca estuviera acechando desde las profundidades, esperando el momento perfecto para revelarse. La sombra rodeó el barco despacito, como si lo estuviera estudiando. Cada movimiento era lento y calculado, aumentando la tensión en el aire. Don Ramón sentía que estaba siendo observado, analizado por algo más allá de su comprensión. Don Ramón solo pudo mirar con miedo cómo la sombra se deslizaba bajo el agua y desaparecía en la oscuridad del océano. La sensación de inquietud no lo abandonó, y supo que había presenciado algo extraordinario, algo que cambiaría su percepción del mar para siempre. Dicen que el mar es como una mujer impredecible y caprichosa, y a veces también puede ser hermosa y peligrosa. Pregúntenle a Joaquín, un joven pescador que una mañana temprano, mientras recogía sus redes, escuchó una canción que le heló la sangre. Era una voz de mujer, dulce y triste, que parecía venir del fondo del océano. Joaquín, hipnotizado, buscó con la mirada de dónde venía ese canto, y entonces la vio, entre la neblina de la mañana, sentada en una roca, una mujer hermosa como ninguna otra. Joaquín se quedó embobado con su belleza, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El mar a veces cambia de humor rapidísimo. Lo que parece ser un día perfecto, con el sol brillando y el agua calmada, puede transformarse en un escenario aterrador en cuestión de minutos. Un día tranquilo se puede convertir en una pesadilla en minutos. Las nubes oscuras pueden aparecer de la nada, y el viento puede empezar a soplar con una fuerza inesperada. Un grupo de pescadores, con mucha experiencia, se encontraron con una tormenta que nunca habían visto. Estos hombres, acostumbrados a los caprichos del mar, no estaban preparados para lo que se avecinaba. El cielo se puso oscuro de repente, como si alguien hubiera apagado la luz del día. Las nubes se arremolinaban, creando un ambiente de tensión y miedo. El viento soplaba con furia, aullando como un lobo hambriento. Las ráfagas eran tan fuertes que parecía que iban a arrancar las velas del barco. Y el mar, antes tranquilo, se volvió un monstruo enojado. Las olas se levantaban como si quisieran devorar todo a su paso. Las olas eran como montañas, gigantescas y amenazantes. Cada una parecía más alta y peligrosa que la anterior, y casi se tragan el pequeño barco. Los pescadores luchaban por mantener el control, pero la tormenta era implacable. En medio del caos,
Los pescadores juraron que vieron algo raro en el ojo de la tormenta. Una figura misteriosa que parecía observarlos desde la distancia. Una columna de agua que subía al cielo, girando rapidísimo. Era como si el mar y el cielo se hubieran unido en un baile frenético. La tormenta se calmó tan rápido como empezó, dejando a los pescadores atónitos. El mar volvió a su estado de calma, como si nada hubiera pasado, dejando un silencio total y un mar tranquilo. Los pescadores, aunque aliviados, no podían dejar de pensar en lo que habían visto. ¿Fue real o solo una ilusión creada por la tormenta? El océano está lleno de historias de barcos perdidos, tragados por las olas y olvidados, pero a veces esos barcos regresan, navegando entre nuestro mundo y el otro. Un grupo de pescadores, trabajando en alta mar, se encontraron con un barco a la deriva, una goleta vieja, con las velas abiertas pero sin nadie a bordo. Curiosos y un poco asustados, se acercaron para ver qué pasaba. Subieron al barco y lo que encontraron los dejó helados. El barco estaba perfecto, como si fuera nuevo. Pero no había nadie. La última anotación decía: «La niebla se acerca». Dicen que en las noches sin luna, cuando la oscuridad es más profunda, el mar cuenta sus secretos. Un barco pesquero volvía a puerto después de un largo día. La noche estaba oscura, sin estrellas, y el mar estaba tranquilo. De repente, un marinero vio algo raro a lo lejos. 2 puntos brillantes, como 2 faros, que los miraban desde lejos. Las luces se acercaban lentamente, sin dejar de mirarlos. Los marineros, curiosos y un poco asustados, intentaron hablar por radio, pero nadie contestó. Y entonces, tan rápido como aparecieron, se hundieron en el agua y desaparecieron. El fondo del mar está lleno de tesoros olvidados, restos de barcos hundidos y misterios que han permanecido ocultos durante siglos. Estos naufragios, ahora cubiertos de coral y vida marina, cuentan historias de tiempos pasados, de aventuras y tragedias en alta mar, y cosas viejas, pero a veces es mejor dejar esas cosas donde están. Un grupo de pescadores, mientras recogían sus redes, sintieron algo muy pesado, como si hubieran atrapado algo grande. Tiraron con fuerza y, para su sorpresa, sacaron una caja de madera vieja, llena de percebes y algas. La abrieron con curiosidad y adentro encontraron algo raro, algo que no esperaban encontrar en las profundidades del océano. Una especie de amuleto de metal oscuro, con letras que nadie pudo entender. Desde ese día, muchas cosas malas les pasaron al barco y a los pescadores. Aterrorizados, entendieron que el amuleto que sacaron del mar estaba maldito. Los pescadores comenzaron a experimentar una serie de infortunios inexplicables, tormentas repentinas, fallos en el motor del barco y una sensación constante de ser observados. Finalmente, decidieron devolver el amuleto al mar, esperando que así las cosas volvieran a la normalidad. Pero el miedo y la superstición ya se habían apoderado de ellos, y nunca volvieron a pescar en esa área. El silencio del fondo del mar engaña. A veces, si escuchas bien, puedes oír cosas que te dan miedo. Unos pescadores, trabajando en una zona de aguas profundas, escucharon un sonido horrible a través del barco. Un sonido gutural, como un grito ahogado, que parecía venir del fondo del océano. El sonido se repitió, más fuerte, un lamento de dolor y desesperación. Los pescadores, muertos de miedo, recogieron las redes rapidísimo y se fueron de ese lugar maldito. Capítulo 8. La isla que desapareció. El mar a veces nos engaña. Lo que parece real puede ser una ilusión, un espejismo. Un grupo de pescadores, navegando en aguas desconocidas, vieron algo increíble. Una isla que no estaba en los mapas. Una isla verde y bonita, con playas de arena blanca y palmeras que se movían con el viento. Emocionados, se acercaron a la isla para explorarla. Pero a medida que se acercaban, la isla parecía alejarse, como si no quisiera que llegaran. Al final, cuando casi llegaban a la costa, la isla desapareció, como si nunca hubiera existido. Capítulo 9. Las huellas en el barco.
Solos en el mar, la mente te puede engañar, pero a veces la realidad da más miedo que cualquier fantasía. Un pescador solo, trabajando de noche, sintió un frío repentino, como si un fantasma estuviera en el barco. Asustado revisó la cubierta, pero no vio nada raro. De repente, vio algo que le heló la sangre, huellas mojadas que cruzaban la cubierta, huellas que no eran suyas. Capítulo 10. El pez que habló. El mar está lleno de criaturas extrañas, seres que no entendemos. Un viejo pescador con mucha experiencia pescó un pez raro, como nunca había visto. Un pez con escamas plateadas y ojos grandes e inteligentes. Mientras lo tenía en sus manos, el pez abrió la boca y habló. Con una voz áspera, el pez le advirtió al pescador sobre los peligros del mar, sobre criaturas antiguas que dormían en el fondo y sobre la ira de dioses olvidados. Desde ese día, el viejo pescador cambió para siempre. Las profundidades inexploradas. El mar, ese azul inmenso que nos rodea, seguirá siendo un misterio. Las historias que hemos escuchado son solo un poquito de los horrores que se esconden bajo las olas. Así que la próxima vez que miren al mar, recuerden esto. En sus profundidades, más allá de donde podemos ver, algo nos observa. GAP-3S. El encuentro con los piratas fantasmas. En las grandes y solitarias extensiones del océano, los marineros han contado historias de encuentros escalofriantes con piratas que no son de este mundo. GAP-2S. Era una noche oscura, sin luna, cuando el capitán Rodrigo y su tripulación navegaban por aguas desconocidas. La niebla era espesa, y el mar estaba en un silencio aterrador. De repente, un barco apareció a la distancia, navegando sin viento ni velas. Al acercarse, la tripulación vio figuras fantasmales, con caras pálidas y ojos vacíos, mirándolos desde la cubierta. GAP-2S. Los piratas fantasmas no hacían ningún ruido, pero su presencia daba mucho miedo. De pronto, los fantasmas abordaron el barco de Rodrigo, pasando a través de la madera como si fuera aire. Los marineros trataron de defenderse, pero sus armas atravesaban los cuerpos de los fantasmas sin hacerles daño. GAP-2S. En medio del caos, el capitán Rodrigo escuchó un susurro, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Den lo que es nuestro», decía la voz. Asustado, Rodrigo recordó una vieja historia sobre un tesoro maldito enterrado en una isla cercana. GAP-2S. Rápidamente, ordenó a su tripulación tirar todos los cofres del tesoro al mar. Al hacerlo, los piratas fantasmas se detuvieron y miraron a Rodrigo con ojos llenos de rabia y tristeza. Despacio, los fantasmas volvieron a su barco, que desapareció en la niebla tan rápido como había aparecido. GAP-2S. Desde esa noche, el capitán Rodrigo y su tripulación nunca más hablaron de ese encuentro. Pero cada vez que navegaban por esas aguas, sentían algo, un recordatorio de que los piratas fantasmas aún cuidaban su tesoro, esperando a que alguien más intentara tomarlo. GAP-3S. Así que la próxima vez que escuchen un ruido en la madera en la noche, o vean una sombra en la niebla, recuerden, los piratas fantasmas están ahí, vigilando, esperando. GAP-3S. ¿Se atreverían a navegar por esas aguas? GAP-3S. La tormenta de los piratas fantasmas. En las aguas inmensas y peligrosas del océano, una nueva historia de piratas fantasmas aparece, tan escalofriante como la anterior. GAP-2S. Era una noche oscura, con el cielo tapado de nubes negras que anunciaban una tormenta. El barco La Esperanza navegaba con marineros expertos, pero ni ellos estaban listos para lo que iba a pasar. GAP-2S. De repente, el viento paró, y el mar se quedó en silencio total. Lejos, un barco apareció, iluminado por relámpagos sin sonido. Era un barco fantasma, con velas rotas y madera podrida, navegando sin nadie que lo manejara. GAP-2S. Los marineros de La Esperanza miraron con miedo cómo el barco fantasma se acercaba, y con él, una tormenta empezó de pronto. El viento empezó a soplar fuerte y las olas golpeaban con rabia, mientras los relámpagos mostraban las figuras de fantasmas de piratas en el barco fantasma. GAP-2S. Los piratas fantasmas se movían como sombras, sus ojos vacíos y sus cuerpos transparentes. De nada, empezaron a subir a La Esperanza, trayendo la furia de la tormenta. Los marineros trataron de pelear, pero sus armas atravesaban a los fantasmas como si no estuvieran ahí. GAP-2S. En el desorden,
la capitana Elena oyó una voz ronca que parecía venir del centro de la tormenta. «Regresen lo que es nuestro», decía la voz, sonando en cada trueno. Elena recordó una historia de un barco pirata que había desaparecido en una tormenta parecida, llevándose un tesoro robado. Gap-2-S. Desesperada, ordenó a su tripulación tirar al mar todas las cosas valiosas que habían encontrado en una isla desierta hacía unos días. Al hacerlo, los fantasmas pararon su ataque y los vientos se calmaron. Gap-2-S. Los piratas fantasmas miraron a Elena con ojos tristes y poco a poco volvieron a su barco, que desapareció en la tormenta tan rápido como había llegado. Gap-2-S. Desde esa noche, la Esperanza y sus marineros siempre navegaban con cuidado, sabiendo que en alguna parte del océano, los piratas fantasmas todavía cuidaban su tesoro, esperando a que alguien más intentara robarlo. Gap-3-S. Así que la próxima vez que vean una tormenta aparecer de repente, o un barco fantasma lejos, recuerden, los piratas fantasmas están ahí, vigilando, esperando. Gap-3. ¿Se atreverían a navegar por esas aguas? Gap-3-S. La maldición del tesoro de los piratas fantasmas. En lo profundo del océano, donde casi no llega la luz del sol, se encuentra un tesoro maldito, protegido por los espíritus inquietos de piratas fantasmas. Gap-2-S. Se dice que hace muchos siglos, el capitán Barbanegra y su tripulación escondieron un botín enorme en una cueva submarina, protegiéndolo con una maldición para que nadie más pudiera tomarlo. Gap-2-S. Durante años, muchos marineros y buscadores de tesoros han intentado encontrar este tesoro, pero ninguno ha vuelto para contarlo. Gap-2-S. Las leyendas dicen que quienes se acercan mucho a la cueva se encuentran con una niebla espesa y un frío que congela hasta los huesos. Y entonces, aparecen los fantasmas piratas, defendiendo su tesoro con una furia terrible. Gap-2-S. Los espíritus de los piratas no se ven fácilmente, pero sus ojos brillan en la oscuridad como carbones encendidos. Se dice que sus voces susurran advertencias y maldiciones a cualquiera que se atreva a acercarse. Gap-2-S. Un marinero llamado Diego, famoso por su valentía y sus ganas de aventura, decidió desafiar la maldición. Con un pequeño grupo de hombres leales, se adentró en las aguas prohibidas, decidido a descubrir el misterio del tesoro maldito. Gap-2-S. Al acercarse a la cueva, la niebla empezó a rodear su barco, y una sensación de miedo invadió a la tripulación. Pero Diego, valiente, siguió adelante. Gap-2-S. Al entrar en la cueva, los ojos brillantes de los piratas fantasmas los recibieron. Las voces susurraban, cada vez más fuertes, llenando el aire con amenazas de muerte y destrucción. Gap-2-S. Diego, decidido, avanzó hacia el tesoro, pero en cuanto tocó el primer cofre, los fantasmas atacaron a él y a su tripulación. La pelea fue intensa y desesperada, pero las armas de Diego no dañaban a los espíritus. Gap-2-S. En medio del caos, Diego recordó las palabras de un viejo sabio que había conocido en un puerto lejano. Para tomar el tesoro debes ofrecer algo igual de valioso. Desesperado, Diego tomó su espada, un regalo de su padre, y la ofreció a los fantasmas. Gap-2-S. Los espíritus se detuvieron y con un último susurro, aceptaron la ofrenda. La niebla desapareció y el tesoro quedó a la vista. Diego y su tripulación tomaron lo que pudieron y salieron rápido de la cueva. Gap-2-S. Desde ese día, Diego y sus hombres nunca más hablaron del tesoro ni de los fantasmas que lo cuidaban. Pero la leyenda sigue viva, y muchos creen que el tesoro de los piratas fantasmas todavía está allí, esperando a que alguien más intente tomarlo. Gap-3-S. ¿Te atreverías a desafiar la maldición y buscar el tesoro maldito? Gap-3-S. La historia de las sirenas que hunden barcos. En lo profundo del océano, se dice que existen sirenas que atraen a los marineros con sus cantos hipnóticos, solo para llevarlos a la ruina. Gap-2-S. Muchos barcos han desaparecido misteriosamente, y los pocos que sobreviven cuentan que vieron figuras de mujeres con colas de pez, cantando melodías irresistibles. Gap-2-S. ¿Serán solo cuentos o habrá algo más detrás de estos relatos? Gap-2-S. La leyenda dice que hace muchísimos años, un barco mercante navegaba por aguas tranquilas cuando de repente, una melodía celestial se escuchó en el aire. Gap-2-S. Los marineros, hipnotizados por el canto,
no pudieron evitar seguir el sonido. Gap2S. Al acercarse a donde venía la música, vieron a las sirenas, hermosas y misteriosas, en las rocas cercanas. Sus cantos eran tan encantadores que los marineros no se dieron cuenta del peligro que se acercaba. Gap2S. Las sirenas, con sus voces mágicas, guiaron al barco hacia un arrecife escondido. Gap2S. Cuando el barco chocó contra las rocas, empezó a hundirse rápidamente. Gap2S. Los marineros, todavía bajo el hechizo de las sirenas, no intentaron salvarse. Al contrario, se lanzaron al agua, buscando a las sirenas, solo para ser atrapados por las profundidades del océano. Gap2S. Con el paso de los años, muchos otros barcos han tenido un final parecido. Gap2S. Los marineros que lograron escapar cuentan historias de cantos hipnóticos y figuras de mujeres con colas de pez, pero pocos les creen. Gap2S. Las sirenas, según la leyenda, no solo quieren hundir barcos, buscan almas para llevarlas a su reino bajo el agua, donde quedan atrapadas para siempre. Gap2S. Algunos estudiosos de las historias del mar creen que las sirenas son espíritus con sed de venganza de mujeres que murieron en el mar. Gap2S. Otros piensan que son guardianas de un reino secreto, protegiendo sus misterios de los humanos que se acercan. Gap2S. Pero algo es seguro. Los marineros inteligentes siempre están atentos a los cantos en el aire, evitando las aguas donde se dice que viven las sirenas. Gap2S. Así que la próxima vez que estés en el mar y escuches una melodía irresistible, recuerda las historias de aquellos que nunca volvieron. Gap3S. A veces las leyendas tienen más verdad de la que pensamos. Gap3S. ¿Te atreverías a escuchar el canto de las sirenas y descubrir su misterio? Gap3S. El misterio del Kraken. Desde tiempos inmemoriales, los marineros han hablado de una criatura gigantesca que vive en lo profundo del océano, el Kraken. Gap2S. Se dice que esta bestia monstruosa, con tentáculos tan largos como un barco, sale de las profundidades para llevarse los barcos y a sus tripulantes al abismo. Gap2S. ¿Será solo un mito o habrá algo de verdad en estas historias de terror? Gap2S. La primera vez que se habló del Kraken fue en antiguos escritos de los vikingos del norte, donde describían encuentros espantosos con una criatura capaz de tragarse un barco entero. Gap2S. A través de los siglos, las historias del Kraken han continuado, con descripciones detalladas de cómo sus tentáculos envuelven los barcos, aplastándolos con una fuerza increíble. Gap2S. En el siglo XVIII, un naturalista famoso, Carl Linnaeus, hasta puso al Kraken en su libro de animales, el Systema Naturae, como si fuera una especie real. Gap2S. ¿Pero qué podría ser esta criatura? Gap2S. Algunos científicos piensan que el Kraken podría ser una especie de calamar gigante que hoy conocemos como Architeuthis, que vive en las profundidades y casi nunca sube a la superficie. Gap2S. Sin embargo, lo que cuentan los marineros es más que un simple calamar gigante. Gap2S. Hablan de ojos enormes, como platos, de una inteligencia maligna y de un hambre terrible por las almas humanas. Gap2S. A veces, los marineros dicen que el agua alrededor de sus barcos se movía mucho, como si algo invisible la estuviera revolviendo, justo antes de que apareciera el Kraken. Gap2S. Una vez, en el siglo XIX, un barco ballenero dijo que una criatura levantó su barco fuera del agua. Gap2S. Los que sobrevivieron contaron que un ojo gigante los miraba desde el fondo, antes de que el Kraken desapareciera en el océano. Gap2S. Hoy en día, con la tecnología moderna, los científicos han podido explorar el océano más profundo, pero el Kraken sigue siendo un misterio. Gap2S. Aunque se han encontrado calamares gigantes, ninguno se parece del todo a las descripciones del Kraken. Gap2S. Entonces, ¿el Kraken es una criatura real o solo una leyenda inventada por marineros con miedo a lo desconocido? Gap2S. La verdad puede estar en el medio, entre la realidad y la fantasía. Gap2S. Pero una cosa es segura, las historias del Kraken siguen fascinando y asustando a todos los que se atreven a navegar en el mar. Gap2S. Así que la próxima vez que estés en un barco en aguas profundas, mantén los ojos bien abiertos y recuerda las historias de los que han visto al Kraken. Gap2S. Porque en la inmensidad del océano, donde la luz del sol casi no llega,
¿Quién sabe qué criaturas se esconden en la oscuridad? GAP-3S. ¿Te atreverías a enfrentarte al Kraken y descubrir la verdad? GAP-3S. GAP-3S, los secretos ocultos del océano. El océano es un lugar vasto y misterioso, que guarda innumerables secretos bajo sus olas. GAP-2S. ¿Sabían que el océano contiene más de 20 millones de toneladas de oro disuelto? ¿O que hay un lago submarino en el Golfo de México conocido como el Jacuzzi de la Desesperación? Estos son solo algunos de los datos increíbles sobre nuestros océanos. GAP-2S. Se estima que el 95% del océano permanece inexplorado, dejando mucho por descubrir. GAP-2S. El sonido más fuerte jamás registrado en el océano se conoce como el bloop, un ruido misterioso que ha intrigado a los científicos durante años. GAP-2S. Bajo el agua, hay ríos y cascadas que fluyen a través de las profundidades como sus contrapartes terrestres. GAP-2S. El océano también tiene montañas que son más altas que el monte Everest, escondidas bajo las olas. GAP-2ES. Y se cree que hay más de 3 millones de naufragios descansando en el fondo del océano, cada uno con su propia historia que contar. GAP-2ES. El océano guarda muchos más secretos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse en sus profundidades. GAP-2ES. Así que la próxima vez que miren al mar, recuerden que debajo de la superficie se encuentra un mundo de maravilla y misterio. GAP-3S. GAP-3S. El misterio del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas ha sido por mucho tiempo un foco de fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas. GAP-2S. Uno de los casos más desconcertantes es el del vuelo 19. Una escuadrilla de 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos que desapareció sin dejar rastro el 5 de diciembre de 1945. La misión comenzó como un vuelo de entrenamiento rutinario, pero poco después del despegue, los pilotos reportaron extrañas fallas en la brújula y desorientación. GAP-2S. A pesar de las claras condiciones climáticas, la escuadrilla perdió todo contacto por radio y nunca más se la volvió a ver. Se lanzó una extensa operación de búsqueda y rescate, pero nunca se encontraron restos ni sobrevivientes. GAP-2S. La desaparición del vuelo 19 ha alimentado innumerables teorías que van desde anomalías magnéticas hasta distorsiones temporales e incluso la participación extraterrestre. GAP-2S. Sin embargo, nunca se ha confirmado una explicación definitiva. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de intriga y especulación, donde el océano parece tragarse sus secretos por completo. GAP-2S. Así que, la próxima vez que escuchen historias del Triángulo de las Bermudas, recuerden la historia del vuelo 19 y los misterios que aún yacen bajo las olas. GAP-3S. GAP-3S. La desaparición del USS Cyclops. El Triángulo de las Bermudas ha sido por mucho tiempo un foco de fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas. GAP-2S. Otro caso desconcertante es la desaparición del USS Cyclops, un enorme barco carbonero de la Marina que se esfumó sin dejar rastro en marzo de 1918. El Cyclops estaba en un viaje rutinario desde Brasil a Baltimore, llevando una carga completa de mineral de manganeso y más de 300 tripulantes. GAP-2S. A pesar de la calma del mar y el cielo despejado, el barco no envió señales de socorro, simplemente desapareció. Se lanzó una extensa operación de búsqueda, pero nunca se encontraron restos ni sobrevivientes. GAP-2S. La desaparición del USS Cyclops ha alimentado innumerables teorías, desde una falla estructural catastrófica hasta una acción enemiga durante la Primera Guerra Mundial, e incluso la posibilidad de anomalías magnéticas o intervención sobrenatural. GAP-2S. Sin embargo, nunca se ha confirmado una explicación definitiva. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar de intriga y especulación, donde el océano parece tragarse sus secretos por completo. GAP-2ES. Así que, la próxima vez que escuchen historias del Triángulo de las Bermudas, recuerden la historia del USS Cyclops y los misterios que aún yacen bajo las olas. GAP-3S. GAP-3S. La desaparición del Star Tiger. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un semillero de fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas. GAP-2ES.
Tras la desconcertante desaparición del USS Cyclops, surgió otro caso enigmático, la desaparición del Star Tiger. El 30 de enero de 1948, el Star Tiger, un avión Avro Tudor IV de British South American Airways, realizaba un vuelo de rutina desde las Azores a las Bermudas, GAP-2. Con 25 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a bordo, se esperaba que el vuelo transcurriera sin incidentes. Sin embargo, el avión nunca llegó a su destino. A pesar de las condiciones climáticas favorables y de mantener contacto por radio hasta los últimos momentos, el Star Tiger desapareció sin dejar rastro. GAP-2S. Se llevaron a cabo extensas operaciones de búsqueda, pero nunca se encontraron restos ni supervivientes. La desaparición del Star Tiger ha dado lugar a un sinfín de teorías, que van desde errores de navegación y fallos mecánicos hasta explicaciones más misteriosas que involucran anomalías magnéticas e incluso intervención extraterrestre. GAP-2S. A pesar de numerosas investigaciones, el destino del Star Tiger sigue sin resolverse, añadiendo otra capa de enigma a la ya misteriosa reputación del Triángulo de las Bermudas. GAP-2S. Así que, la próxima vez que escuchen historias sobre el Triángulo de las Bermudas, recuerden la historia del Star Tiger y los innumerables secretos que las profundidades del océano siguen guardando. GAP-3S.